Buenas tardes, mi nombre es Hanna Cañas Jaimes, estudiante de cuarto semestre de Derecho. Esta presentación la haremos respecto a la materia de Hacienda Pública. En primer lugar, quiero pedirles excusas debido a la situación clínica que estoy presentando. Como una introducción, gracias a este trabajo vamos a poder adentrarnos a la definición e importancia del presupuesto público, que se conceptúa como una herramienta de programación tanto económica, social y financiera, que le permite al Estado poder cumplir con las funciones y el objetivo que los organismos del Estado se hayan trazado. Esto, claro, de forma racional con los recursos públicos para alcanzar estos objetivos. El presupuesto público se contempla dentro de la Constitución Política de Colombia en el título número 12 del régimen económico y hacienda pública, los capítulos 3 del presupuesto y 4 de la distribución de competencias. Esta forma de organización que sea de acuerdo y teniendo en cuenta tanto los ingresos como los gastos va a permitir que se haga un presupuesto público dentro de los principios, la sostenibilidad fiscal y el sistema presupuestal y la planeación efectiva. Y asimismo que los entes de control puedan ejercer su función y de igual manera nos podemos convertir en veedores del buen aprovechamiento de estos recursos. ¿Pero qué es el presupuesto público? El presupuesto público es la parte central de la hacienda pública, porque es la herramienta que permite la ejecución de la política económica del Estado. Toma las decisiones en los gobiernos territoriales y es importante al momento de destinar los recursos que se den en la asignación del gasto. Este instrumento permite la toma de decisiones orientadas en los cumplimientos y los planes de gobierno, para así satisfacer las necesidades básicas de la población, así como el desarrollo del territorio. El sistema presupuestal colombiano hace referencia al conjunto de herramientas que están orientadas en la organización de la información financiera de los entes públicos, permitiendo con esto la potencialización del uso de los recursos y satisfacer las necesidades de la población en concordancia a la Constitución y a las leyes. Cuando hablamos de sostenibilidad fiscal, se trata de la capacidad que tiene el gobierno para poder financiar los gastos que se derivan de las políticas de estados y de los planes de gobierno, sin poner en riesgo el cumplimiento del pago de la deuda pública. Se considera entonces que hay una sostenibilidad cuando se contemplan dos condiciones, es decir, cuando el país puede satisfacer sus restricciones presupuestales dentro del periodo sin recurrir a la monetarización de su deuda, y la segunda, cuando el Estado no siga acumulando deudas a futuro y puede reembolsarla. ¿Cuáles son los principios del sistema presupuestal? De acuerdo al decreto 111 de 1996 señala los siguientes principios. En primer lugar tenemos la planificación, que trata puntualmente de la correlación que debe existir entre el presupuesto general de la nación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Inversiones, el Plan financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Deben trabajar de forma integrada y esa planeación debe tener todas estas consideraciones para que sea efectiva. La anualidad. El año fiscal se comprende entre el lapso del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, al 31 de diciembre no se podrán asumir compromisos con relación al año fiscal que se cierra. La universalidad. El presupuesto contiene el total de los gastos públicos de la agencia fiscal. Por ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones o en general ningún tipo de movimiento que no estén estipulados en ese presupuesto. De ahí la importancia de la planificación. La unidad de caja. Al recaudar todas las rentas y recursos de capital, se realiza el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la nación. Recuerden que lo que no esté autorizado no va a ser permitido. Continuando con los principios del sistema presupuestal, tenemos también la programación integral, que es el programa presupuestal que se debe tener en cuenta tanto en los gastos de inversión para el funcionamiento de forma simultánea con las exigencias técnicas y administrativas que se requieren a la hora de la ejecución, operación y dentro de las normas vigentes. Otro de los principios es la especialización. Las apropiaciones serán asignadas en concordancia a cada órgano de la administración
con relación a su objeto y a las funciones. Estas serán ejecutadas conforme al fin que fueron programadas de forma estricta. Por lo tanto, no pueden haber gastos que sean realizados por entes que no tengan nada que ver con el presupuesto asignado ni con las funciones. En otras palabras, si el sector defensa tiene una asignación de un gasto, no se puede ver inmiscuido en gastos dirigidos al agro. Inembargabilidad. Las rentas incluidas en el presupuesto general de la nación, los bienes y derechos que las conforman son inembargables. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Esto nos demuestra aún más la necesidad de esa planeación y del trabajo integral de todos los entes que hacen parte del proceso. Tenemos por último la homeostasis presupuestal, que es la conexión que debe existir entre el crecimiento real del presupuesto referente a las rentas, incluyendo el total de crédito de esa misma línea con relación al crecimiento de la economía. Y de esto tenemos que tenerlo claro, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo ahora, cuando la inflación y los diferentes sistemas económicos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, están siendo afectados. La estructura del sistema presupuestal. Tenemos el sistema presupuestal colombiano, que está compuesto por el plan financiero, el plan anual de inversión POAI, el presupuesto general de la nación, que es el PGN, el plan nacional de desarrollo PND y el programa anual mensualizado de caja, que es el PAC. Vamos a describir cada uno de ellos. En el plan financiero se trata de la previsión de los ingresos para la ejecución de gastos, fuentes de financiación para el desarrollo de los planes, programas y proyectos. Cuando hablamos del Plan Nacional de Inversión, nos vamos hacia dos líneas. La primera, en los proyectos viabilizados y aprobados para ejecutar en los sectores y programas. Finiquita el plan financiero y el plan de desarrollo. También tenemos el Banco Nacional de Programas y Proyectos, que son todas esas actividades viables que están previamente evaluadas tanto social, técnica como económicamente y están registradas y sistematizadas en el DNB. Entonces, esas actividades que están ahí o esos proyectos que tenemos dentro de ese registro, al ser evaluados con la viabilidad, serán tenidos en cuenta en el momento que ya tengamos ese proceso de ese plan de inversión POAI. Llamará a esos proyectos que están en ese plan nacional de programas y proyectos. Tenemos ya el presupuesto general de la nación, el PGN, que lo que hace es una estimación de los ingresos y los gastos, proyectando el recaudo y la ejecución de la vigencia fiscal. El Plan Nacional de Desarrollo o PND es donde se plasman los programas y proyectos del gobierno para la gestión pública y satisfacer así el desarrollo tanto económico, social, cultural y ambiental, entre otros. Tenemos por último el programa anual mensualizado de caja, que es el PAC. Es la ejecución de la forma ordenada del presupuesto tanto en ingresos como en gastos, por medio de cuantías máximas a ejecutarse en los 12 meses del año. Entonces, cada mes tiene una cuantía. Esas cuantías pueden ser modificadas si son sustentadas por la necesidad, pero jamás podrá exceder el presupuesto que se tiene previsto para esa vigencia. Hagamos una comparación del presupuesto general de la nación y el presupuesto departamental y el presupuesto municipal. Partamos de la definición. Para el caso del presupuesto general de la nación, este se establece los ingresos y gastos del gobierno nacional y se aprueba anualmente por el Congreso de la República. En el caso del departamental, también se establecen los ingresos y los gastos del departamento y en particular se aprueba por la Asamblea Departamental. En el caso del presupuesto municipal, también parte del mismo principio, pero para este punto se aprueba con el Consejo Municipal. El ámbito a nivel del presupuesto general de la nación es a nivel nacional, departamental es un ámbito departamental y municipal es un ámbito municipal. Las fuentes de ingresos a nivel presupuestal tenemos impuestos, tasas, contribuciones, transferencias, entre otros entre entes territoriales e ingresos corrientes y de capital. A nivel departamental también los impuestos, tasas, contribuciones, transferencias del gobierno nacional y otros ingresos corrientes y de capital.
Para el presupuesto municipal tenemos los impuestos también, tasas, contribuciones, transferencias del gobierno departamental y otras fuentes de ingresos corrientes y de capital. Los gastos. En el presupuesto general de la Nación, los gastos se destinan para el funcionamiento de la inversión y deuda pública, así como transferencias a otros entes territoriales ya particulares. En el caso departamental, se utiliza para el funcionamiento, la inversión, la deuda pública y transferencias que se le hacen a municipios y a particulares. Se destina también en el caso del municipal para el funcionamiento, inversión y deuda pública y así como transferencias a otros municipios ya particulares. La ejecución. En el caso del presupuesto general de la Nación es responsabilidad del Gobierno Nacional y se ejecuta a través de las entidades del Estado. En el caso departamental, la responsabilidad es de la Gobernación y la ejecuta a través de las secretarías y entidades del departamento. En el caso municipal, la responsabilidad es de la alcaldía y se ejecuta a través de las diferentes secretarías y entidades del municipio. El control. El control en el presupuesto general de la Nación es ejercido por la Contraloría General de la República y otros organismos de control. En el caso departamental lo hace la Contraloría Departamental y otros organismos de control y en el caso municipal la Contraloría Municipal y otros organismos de control. ¿Cuál es el proceso de planeación presupuestal? En Colombia, el proceso de planeación presupuestal es un proceso complejo que implica la definición, en primer lugar, de esas metas, objetivos y estrategias que se traducen en proyectos y programas específicos para posterior hacer una estimación de los recursos que se necesitan para poder ser ejecutados. El proceso de planeación presupuestal se lleva a cabo en varias etapas, las cuales incluyen la identificación de las necesidades y prioridades, la formulación como tal del programa y el proyecto, se definen los recursos necesarios para esa implementación y la designación de los mismos. Cuando tenemos ya ese proceso que se realiza anualmente, se coordina con el Departamento Nacional de Planeación DNP en colaboración con otras entidades del gobierno. Planeación presupuestal es fundamental, o el DNP es fundamental, ya que es el encargado de liderar el proceso y de coordinar la participación de todas las entidades que intervienen en el mismo. El DNP es responsable de la elaboración del marco fiscal a mediano plazo que se establecen los límites fiscales del Gobierno Nacional y la elaboración de los presupuestos anuales y los planes sectoriales. Además, el DNP, otras instancias y autoridades de planeación que intervienen de la mano con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Nacional de la Política Económica y Social COMPES y el Departamento Administrativo Nacional de Estadístico DANE, así como los ministerios sectoriales, todos ellos hacen parte de esa planeación. En resumen, en Colombia la planeación presupuestal es un proceso riguroso, complejo que implica la coordinación y participación de varias instancias y autoridades de planeación. Para la elaboración del presupuesto territorial de Melgar, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, que el proceso de programación, elaboración, presentación, modificación y ejecución del presupuesto del ente territorial, en este caso en Melgar, se rige por la Ley 617 del 2000 y el Decreto 111 de 1996. ¿Cómo iniciamos? Se inicia bajo la dirección del alcalde o el gobernador, las secretarías de Hacienda, que es quien elabora el marco fiscal a mediano plazo con el plan financiero. Posterior a este, el plan es aprobado por el Consejo Municipal o Departamental de Política Social COMPES o el COPTES o por el Consejo de Gobierno. Este plan financiero y las medidas del superávit primario del marco fiscal de mediano plazo pasan a ser aprobadas por el Consejo Municipal o Departamental de la Política Fiscal. Con ese marco fiscal de mediano plazo y con el plan financiero y sus metas, bajo la dirección del alcalde y el gobernador, la Secretaría de Planeación, en coordinación con la Hacienda, elaborarán el POAI, que ya lo habíamos visto con anterioridad. La aprobación del POAMI por parte del Consejo de Gobierno y por parte del COMPES o del COPTES, según lo dispuesto en el Estatuto Territorial del Presupuesto. Ya con el Plan Operativo Anual de Inversión Municipal o Departamental, se remite a la Secretaría de Hacienda para que sea incluido en el proyecto del presupuesto. Posterior a eso, la Secretaría de Hacienda prepara las disposiciones generales del presupuesto.
La Secretaría de Hacienda y Planeación realizarán los ajustes del proyecto del presupuesto bajo la dirección del alcalde o el gobernador. El alcalde o gobernador presenta el anteproyecto a las comisiones económicas del Consejo de Asamblea. El alcalde o el gobernador presenta el anteproyecto a las comisiones económicas del Consejo o la Asamblea. Entrarán los ingresos menores que los gastos. Si lo aprueban, el alcalde o gobernador podrá presentar un proyecto de acuerdo a la ordenanza para incrementar las rentas. Ese acuerdo o ordenanza de los recursos adicionales, si se aprueba, se crea el acuerdo o ordenanza autorizando los recursos adicionales. Si no se aprueba, el alcalde o gobernador suspende por decreto las partidas que pretendan financiar esos recursos adicionales. Ahora bien, si los ingresos menores que los gastos no lo son, el Consejo o Asamblea aprueba el presupuesto anual del municipio o departamento, de acuerdo con la ordenanza del presupuesto anual. El alcalde o el gobernador expide el decreto de liquidación del presupuesto. Por último, el alcalde o el gobernador suspende por decreto las partidas que pretendan financiar esos recursos adicionales y ahí termina el proceso a nivel del presupuesto en el ente territorial. Este es un proceso a nivel general que aplica tanto, como ustedes lo pueden observar, tanto a nivel departamental como territorial. Ya lo que difieren pues son las entidades que correspondan dentro del organismo como tal, bien sea departamental o territorial. Dentro de la bibliografía se consultaron presupuesto público dentro del programa de administración pública territorial, que es un documento generado por la Escuela Superior de Administración Pública, asimismo del modelo de presupuesto público también, este lo encontramos en la página de la función pública. La Constitución de 1991, el Decreto 111 de 1996, asimismo dentro de la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se tratan los aspectos generales del presupuesto colombiano, y en la página del Departamento Nacional de Planeación, donde nos da una guía muy completa respecto a las bases para la gestión del sistema presupuestal territorial, que fue de donde ustedes vieron los gráficos anteriores o el flujograma anterior, que nos permitió explicar de una mejor manera, creo y pienso que de una forma más clara y cómo es esa planeación de ese presupuesto. Muchísimas gracias por su atención. Buen día.